en este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Un circuito combinado. Tenemos estas dos resistencias en paralelo y esta resistencia estaría en serie con este paralelo. Entonces lo que me están preguntando es la corriente total y la corriente en cada una de las ramas. Entonces, si yo analizo, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Lo primero que debería hacer es encontrar una resistencia equivalente, o sea, reemplazar esas tres resistencias por una sola para poder calcular la corriente total que pasa por el circuito. Primero lo que voy a hacer va a ser resolver este paralelo. Entonces, como son dos resistencias, nosotros sabemos que en un paralelo la resistencia total va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. O sea que la resistencia total sería 2, 3, va a ser igual a 3 por 6 sobre 3 ohms a 6 ohms. Eso me daría una resistencia 18 sobre 9, me quedaría 2 ohms. Acá hay un detalle que sirve como referencia. Siempre que yo sumo resistencias paralelas, resistencias con acoplamientos en paralelo, la resistencia total me tiene que dar menor que la más chica. O sea, acá 2 ohms, la más chica es de 3, la resistencia siempre va a ser menor. Entonces, ¿qué hice? Yo encontré una resistencia equivalente entre estas dos. Entonces mi circuito ahora, ¿cómo quedaría? Mi circuito quedaría con la misma fuente de 12 volts, la misma resistencia R1, y ahora tendría una única resistencia. Esta sería R1 y esta sería R23. Esta es de 2 ohms y esta también es de 2 ohms. Entonces ya me queda un circuito con resistencias en paralelo, en serie, perdón. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la resistencia total 1, 2, 3 va a ser igual a R1 más R23. La resistencia total va a ser 2 más 2 va a ser 4 ohms. Entonces mi circuito, ¿cómo quedó ahora? Mi circuito quedó de la siguiente manera: una resistencia, una fuente de 12 volts, y esta sería la R de 4 ohms, que es la R1, 2, 3. Si yo quiero saber la corriente total que circula por el circuito, V igual a I por R, o sea que la corriente va a ser V sobre R. La corriente total va a ser igual a 12 volts sobre 4 ohms, o sea que la corriente total que circula por el circuito es de 3 amperes. Una corriente total. Entonces yo sé que por acá circula una corriente de 3 amperes. Por R1, la corriente que circula por R1, ¿de cuánto es? Bueno, la corriente que circula por R1 también es de 3 amperes. Y cuando llega acá, ¿qué hace? Se divide en I2 y se divide en I3. Por acá circula I3 y por acá circula I2, y cuando llegan acá, ¿quiénes van? I2 e I3, y ambas dos, si sumamos las dos, ¿qué corriente nos va a dar? Me va a dar la corriente de 3 amperes nuevamente por acá. 3 amperes.
sea, por R1 circulan 3 amperes, acá se divide y acá se divide en I2 e I3, van a circular por cada una de las ramas diferentes corrientes, y yo lo que voy a ver ahora, voy a calcular cuál es la corriente I2 y cuál es la corriente I3. Yo sé que la diferencia de potencial, si yo pusiera un voltímetro acá, y pusiera un voltímetro acá, no sé si se va a alcanzar a ver, aparte creo que recién le pegué a la cámara con la cabeza, la tensión acá B1 y acá va a tener una tensión, va a ser una tensión B2, y yo sé que la tensión total va a ser igual a B1 más B2. ¿Cuánto es la tensión B1? La tensión B1 va a ser igual a I por R1 más B2, que no la conozco. Entonces, I por R1, o sea, la tensión total, ¿cuánto es? 12 volts. I por R1 va a ser 3 amperes por 2 ohms más B2. O sea que 12 volts va a ser igual a 6 más B2. O sea que B2 va a ser igual a 6 volts. Esto es lógico, ¿por qué? Porque se acuerdan cuando nosotros hicimos las resistencias equivalentes, acá tenemos una resistencia de 2 ohms y acá una resistencia de 2 ohms equivalente entre 2, 3. Entonces la caída de tensión que hay acá va a ser igual a la caída de tensión que hay acá. Si acá caen 6 volts, acá van a caer 6 volts. 6 más 6 me da 12, que es lo que tiene la fuente. Hicimos esta cuenta, pero era casi obvio el resultado. Ahora, teniendo la caída de tensión, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener que la caída de tensión en el paralelo acá tengo 3 ohms y acá tengo 6 ohms. La caída de tensión acá es de 6 volts. Y yo sé que en el paralelo las caídas de tensiones son las mismas. Entonces, si yo quiero saber la corriente que circula por ahí, ¿qué voy a hacer? B es igual a I por R. Entonces I va a ser igual a B sobre R2, y 2 va a ser B sobre R2, y 2 va a ser 6 volts sobre 3 ohms, e I3 va a ser igual a 6 volts sobre 6 ohms. Si hacemos esta cuenta, vamos a ver que la corriente esta nos da 2 amperes y esta corriente me da 1 ampere. O sea que por esta rama circulan 2 amperes, por esta rama circula 1 ampere, sumo 2 más 1 me da 3 amperes, que es la corriente total que va por todo el circuito.